Dios les bendiga, hermanos. Hoy vamos a ver un tema acerca del bautismo, hermanos. ¿Cómo debe ser el bautismo? El bautismo, hermanos, es el primer paso que el cristiano debe hacer como cristianos, hermanos. Es el primer paso que el cristiano debe de tomar después de haber recibido la gracia, después de haber nacido de nuevo. Es el paso que el cristiano tiene que tomar después de haber recibido al Señor Jesucristo y después de haber tenido un nuevo nacimiento. Es el paso que como cristiano uno tiene que obedecer, hermanos. Porque fue ordenado por Dios mismo, hermanos. No fue ordenado por ninguna persona, sino fue ordenado por Dios. Que debemos de bautizarnos. Fue una ordenanza, fue una orden dada por Dios. No fue una orden dada por el hombre, no, sino fue una orden dada por Dios mismo. El cristiano debe de bautizarse. ¿Cómo se debe de bautizar el cristiano, hermanos? El cristiano se debe bautizar en el nombre del Padre, en el nombre del Hijo y en el nombre del Espíritu Santo. Así viene en Mateo 28:19. Por lo tanto, bauticen y hagan discípulos en las naciones y bautícenlos en el nombre del Padre, en el nombre del Hijo y en el nombre del Espíritu Santo, hermanos. Un bautismo escritural, hermanos, tiene que ser y tiene que consistir en la Trinidad, hermanos. Así es como debemos de bautizarnos en el nombre de la Trinidad. Así todo cristiano debe de bautizarse en el nombre de la Trinidad. Porque así fue dicho, así fue ordenado por Dios. Que debemos de bautizarnos en el nombre de Él y en el nombre de la Trinidad. ¿En qué consiste un bautismo escritural, hermanos? ¿En qué consiste un bautismo bíblico, hermanos? Porque hay muchos bautismos que no son escriturales. Hay muchos bautismos, hermanos, que no vienen conforme a la palabra de Dios. Tiene que ser un bautismo que esté de acuerdo a la palabra de Dios. ¿En qué consiste un bautismo escritural, hermanos? El bautismo tiene que ser el creyente, hermanos, tiene que ser sumergido, tiene que ser inmergido en el agua, hermanos. Ese es un bautismo escritural. Es un bautismo bíblico conforme a la palabra de Dios. Tiene que ser el creyente sumergido en el agua, hermanos. El agua tiene que topar totalmente al creyente para que sea un bautismo escritural, un bautismo bíblico. El creyente tiene que ser bautizado completamente cubrido bajo el agua, hermanos. Tiene que ser cubrido el creyente bajo el agua. Ese es un bautismo escritural. Es un bautismo bíblico. El creyente nacido de nuevo necesita bautizarse, hermanos. El creyente nacido de nuevo necesita bautizarse. Porque todo cristiano tiene que bautizarse después de haber nacido de nuevo, hermanos. Después de haber tenido un nuevo nacimiento espiritual, el cristiano tiene que bautizarse. Porque así lo dice la palabra de Dios. Bautícense. Bautícense. Así dice el Señor, hermanos. He visto muchas iglesias, hermanos que ya tienen años en las iglesias y no se han bautizado aún. Y esto no es si nosotros lo queremos hacer, no. La palabra de Dios ordena que todo cristiano se tiene que bautizar, porque así está escrito, hermanos, así viene la palabra de Dios. Todo cristiano tiene que bautizarse después de haber nacido de nuevo, después de haber recibido la salvación del Señor Jesucristo. Y tiene que ser bajo el nombre de la Trinidad. Si el bautismo no es bajo la Trinidad, el bautismo no es escritural, el bautismo no es bíblico. Tiene que ser bajo la Trinidad. No puede haber un bautismo en el nombre de Jesús, no. Jesús dejó muy en claro en Mateo 28:19 que nos bauticemos en el nombre de Él, en el nombre de su Padre y en el nombre del Espíritu Santo. Jesús lo dejó
muy en claro en las Escrituras. Y no podemos cambiar las Escrituras. Y hay aquel que le quite o le agregue a las Escrituras. Porque aquel que le quite o le agregue las Escrituras, el Señor lo va a quitar del libro de la vida. Así como hay una sucesión a las iglesias, así hay una sucesión del bautismo. A través de los siglos, hermanos, a través de los siglos. Así tiene que ser un bautismo, hermanos. Tiene que ser un bautismo escritural conforme a la palabra de Dios, hermanos. Usted puede ver cómo en la iglesia católica, cómo bautizan a los niños, cuando los niños no pueden ser bautizados aún. No puede ser bautizado un bebé aún, hermanos, porque todavía no tiene el conocimiento de por qué se está bautizando. Cuando una persona se va a bautizar es porque tiene el conocimiento de lo que está haciendo. Pero un bebé no tiene conocimiento alguno de bautizarse, hermanos. No tiene el conocimiento. Porque no se le puede explicar a un bebé por qué razón se tiene que bautizar. Cuando una persona se va a bautizar, tiene que saber por qué razón se va a bautizar. Se le tiene que dar un discipulado a una persona antes de bautizarse. Y si usted le explica a un bebé, no va a entender nada porque todavía no tiene el conocimiento para explicarle las cosas. Todavía no habla el bebé. Entonces el bautismo a los bebés no es correcto, hermanos. Ese no es un bautismo escritural, no es un bautismo conforme a la palabra de Dios. Así usted trate de checar en la palabra de Dios, nunca va a encontrar un bautismo a ningún bebé. El bautismo siempre fue a personas que ya tenían el conocimiento de lo que estaban haciendo. El creyente tiene que tener el conocimiento de por qué se está bautizando, de por qué se va a bautizar, o por qué tiene que bautizarse, hermanos. El creyente, después de haber nacido, después de haber tenido una transformación, tiene que dar el paso al bautismo, el paso a las aguas del bautismo. Entonces, hermanos, el bautismo a bebés no es bíblico. El bautismo a bebés no es bíblico, hermanos. El bautismo de rociar agua en la cabeza no es bíblico. No es un bautismo escritural. No es un bautismo bíblico, hermanos. Lamentablemente, hermanos, la Iglesia Católica ha practicado este bautismo en su iglesia, pero este bautismo no es escritural. No es conforme a la palabra del Dios eterno. No es un bautismo que venga en las Escrituras, hermanos. Durante años la Iglesia Católica ha tratado de imponer ese bautismo. En el tiempo, hermanos, en el tiempo donde la Iglesia Católica tenía el poder, hermanos, querían imponer el bautismo de niños, pero hubo algunas iglesias algunas denominaciones que no estuvieron de acuerdo con el bautismo a niños. ¿Por qué? Porque no es un bautismo que venga escrituralmente en la palabra de Dios. No es un bautismo escritural, hermanos. Muchos cristianos no reconocieron el bautismo que la Iglesia Católica estaba proponiendo. No lo reconocieron. ¿Por qué? Porque no era un bautismo bíblico. No es un bautismo bíblico rociar agua en la cabeza. No es bíblico y no viene en la palabra de Dios. ¿Por qué bautizamos por inmersión, hermanos? ¿Por qué bautizamos a las personas, los cristianos evangélicos? ¿Por qué nosotros bautizamos a las personas por inmersión? Yo voy a dar una razón por la cual nos bautizamos por inmersión, hermanos. Porque así está escrito, escuche, así está escrito en la palabra de Dios. Si usted me da una sola
un solo ejemplo donde haya un bautismo a un niño o donde haya un bautismo donde se le rocea agua en la cabeza, entonces yo le voy a creer. Pero si usted no me enseña conforme a la palabra de Dios, entonces yo no puedo aceptar ese bautismo porque ese bautismo no es bíblico. No es bíblico. No es bíblico. No es bíblico, hermanos. El bautismo debe ser por inmersión, hermanos. Todo cristiano se tiene que sumergir en el agua. No rociarle agua en la cabeza, no, porque eso no viene en ninguna parte de la Biblia. Viene que se le tiene que rociar agua en la cabeza al cristiano, no. En la palabra de Dios nunca habló eso, hermanos. Usted puede ver que el catolicismo mete muchas cosas que no vienen en la Biblia. Como el purgatorio, nunca se menciona purgatorio en la Biblia. Nunca se menciona el bautismo de niños en la Biblia. No viene en la Biblia. Y hay de aquel que le quite, nos dice en Apocalipsis, o hay de aquel que le agreguen, porque dice el Señor, yo lo voy a quitar del libro de la vida. Qué castigo, hermanos. Qué castigo para aquellas personas que le quiten o le agreguen a la Biblia, porque el Señor les va a enviar sus plagas, les va a enviar castigos por quitarle y por agregarle a la Biblia. Eso no es bíblico, ni agregarle ni quitarle. No le tenemos por qué ni agregar ni quitar, sino como está la palabra de Dios, ni quitar ni agregar. El bautismo, hermanos, es una palabra transliterada, una palabra cambiada, el bautismo viene del griego, hermanos, que significa en griego bautizo. ¿Qué significa bautizo? Bautizo significa bautismo, hermanos, bautismo. Bautizo, hermanos, en griego, el significado de esa palabra, hermanos, significa meter o sumergir o zambullir o cubrir totalmente a una persona, hermanos. Eso significa bautizar, hermanos. Bautizar significa sumergir a la persona, hermanos. O sea que el creyente tiene que ser cubierto totalmente con agua, hermanos. Tiene que ser sumergido en el agua. Ese es un bautismo escritural, un bautismo bíblico. El bautismo bíblico, el creyente se tiene que meter hasta el fondo del agua, hermanos. Se tiene que tapar totalmente de agua el creyente para que pueda hacer un bautismo bíblico. Pero la Iglesia Católica, hermanos, practica un bautismo que no es bíblico y que no se menciona en la Biblia, hermanos. Un bautismo que no es escritural. Por eso el Señor mismo nos dice en su palabra, hermanos, para que usted no sea engañado más con las falsas enseñanzas de la Iglesia Católica. Por eso el Señor nos dice en su palabra, escudriñad las Escrituras. Tenemos que escudriñar las Escrituras, hermanos, porque por esa razón nos engañan, por esa razón somos engañados, porque no estudiamos la palabra de Dios, hermanos. Si nosotros nos diéramos un tiempo en leer la palabra de Dios, no fuéramos engañados. Pero a las personas no les gusta leer la palabra de Dios, y por esa razón es que nos engañan, hermanos, porque no leemos, porque no escudriñamos la palabra de Dios. La palabra rantizo, hermanos, que significa rociar, o sea que se le echa al creyente, se le rocía agua en la cabeza. No es un bautismo bíblico, pero viene del griego, hermanos, que significa rociar, hermanos. O sea, agarran agua y le echan en la cabeza. Eso es rociar agua en la cabeza. O sea que le echan una porción de agua, le echan en la cabeza, hermanos. Pero eso no es un bautismo escritural, hermanos. No es un bautismo que venga en la Biblia, eso. Jesús no fue bautizado tampoco así. A Jesús no le rociaron agua en la cabeza, no. Jesús fue sumergido en las aguas del bautismo, hermanos. Fue sumergido, hermanos. No se deje engañar por falsas doctrinas, por falsas enseñanzas que no son bíblicas. Ni por pastores, ni por ninguna religión, hermanos. Ustedes escudriñen la santa palabra de Dios, porque han salido muchos engañadores. Aunque ellos usan esta palabra rantizo con conexión
al bautismo, hermanos, pero no tiene nada que ver esto con el bautismo, porque el bautismo no era así, hermanos, no se practicaba así, no se rociaba agua en la cabeza. El bautismo se sumergía en el agua el creyente. El creyente, para ser bautizado se tenía que sumergir en el agua para que fuera un bautismo nuevo testamentario. La palabra etseo, que significa derramar o echar. Pero la palabra de Dios nunca habla de que se derramara agua sobre el creyente. No, el bautismo fue por sumersión, hermano, sumergión. Se tenía que sumergir el creyente, hermanos. Nunca se usa la palabra rantizo, nunca se habla la palabra de derramar agua en la cabeza, no. Esta palabra no viene en la Biblia. Y no tiene nada que ver con el bautismo bíblico, el rantizo. No tiene nada que ver con la palabra de Dios. La palabra de Dios nos pone muchos ejemplos, hermanos, acerca del bautismo que la iglesia primitiva practicaba. La palabra de Dios nos habla acerca del bautismo bíblico que la iglesia primitiva, o sea, la iglesia de la antigüedad practicaba, hermanos. La palabra de Dios nos habla, vayamos a Mateo 3. Vayamos a Mateo 3, hermanos, de la palabra de Dios del Nuevo Testamento. Mateo capítulo 3, el versículo del 16 al 17, hermanos. Y nos dice así la palabra de Dios. Vayamos desde el 3 al 17. Entonces Jesús vino de Galilea a Juan al Jordán para ser bautizado por él, hermanos. El Señor Jesús fue fue al profeta Juan, porque era un profeta. La gente consideraba a Juan como un profeta, mas Juan se lo ponía diciendo: no, tú no tienes que ser bautizado por mí, yo tengo que ser bautizado por ti. Pero el Señor le dijo: deja que así se haga para que se cumpla toda justicia. Y Jesús, después de que fue bautizado, dice, subió luego del agua. Y los cielos fueron abiertos y vio al Espíritu de Dios descendiendo como paloma que venía sobre él, hermanos. La palabra de Dios, hermanos, nos dice, hermanos, de que Jesús subió del agua. O sea que Jesús fue sumergido en las aguas del bautismo, hermanos. No nos habla acerca de un bautismo de que Juan el Bautista le roció agua en la cabeza a Jesús. No, la palabra de Dios no nos dice nada de eso, sino nos dice que dice que Jesús subió, o sea, bajó y luego lo subió, lo sumergió y lo levantó, hermanos. El bautismo bíblico tiene que ser sumergido en el agua. Completamente el creyente tiene que ser tapado, todo, su cuerpo, todo, hermanos, tiene que ser sumergido para que sea un bautismo escritural, un bautismo bíblico, hermanos, un bautismo que sea nuevo testamentario, bajo el Nuevo Testamento, como la iglesia primitiva lo practicaba, un bautismo bíblico. Ese es un bautismo bíblico, hermanos. Tiene que ser sumergido el creyente. También nos habla la palabra de Dios, hermanos. Les vamos a ver otro ejemplo más. En Hechos capítulo 8, versículo del 38 al 39, hermanos. Vayamos a Hechos de la palabra de Dios. Hechos del Nuevo Testamento. Hechos capítulo 8, del 38 al 39. Nos dice en Hechos 38 al 39, y mandó a parar el carro, y descendieron ambos al agua, y Felipe y el eunuco le bautizó. Dice, y cuando subieron del agua, Felipe fue arrebatado y el eunuco no le vio más, y siguió gozoso su camino. ¿Cómo dice? Dice, cuando subieron
cuando subieron del agua. O sea que Felipe sumergió al eunuco, lo sumergió en el agua. Tuvo que ser un bautismo tuvo que haber sido sumergido completamente en el agua. ¿Por qué? Porque dice que cuando subieron del agua, o sea que Felipe lo sumergió en el agua y luego subieron del agua. Ese es un bautismo escritural, hermanos, un bautismo escritural. Yo no sé de dónde sacan el bautismo de que se le tiene que echar agua en la cabeza a una persona. No es bíblico, hermanos. No viene en la palabra de Dios. Si usted me enseña conforme a la palabra de Dios que hay un bautismo donde se le rocía agua en la cabeza, entonces yo voy a creer. Mientras tanto no, porque el bautismo, nunca se menciona un bautismo donde se le rocea agua en la cabeza al creyente, no, sino habla de un bautismo por sumersión. La Biblia, hermanos, ¿cuál es el significado del bautismo, hermanos? ¿Cuál es el significado bíblico del bautismo, hermanos? El significado bíblico, hermanos, del bautismo, que nos dice en Romanos 6, del 3 al 5, nos dice que el significado del bautismo, hermanos, quiere decir que nosotros fuimos sepultados. ¿Qué quiere decir que nosotros fuimos sepultados, hermanos? Que nosotros, hermanos, hemos muerto al pecado, hermanos. Cuando un creyente acepta a Cristo, ha decidido sepultar el pecado. Y por eso es que el bautismo simboliza la sepultura. Porque nosotros ya hemos sepultado, hemos muerto, hermanos, hemos muerto prácticamente. Hemos dejado todas las cosas que antes practicábamos, hermanos. El bautismo significa sepultura. Nosotros fuimos sepultados con Cristo. Fuimos sepultados porque el bautismo es un simbolismo de que nosotros ya nunca más vamos a practicar el pecado, porque nosotros hicimos morir el pecado, hicimos morir los malos deseos, hicimos morir las cosas que antes no eran del agrado de Dios, hermanos. Y la resurrección, hermanos, la resurrección significa que así como Cristo resucitó, nosotros hemos resucitado. Eso simboliza el bautismo, que la resurrección, que nosotros hemos resucitado como nuevas criaturas. Así como Él resucitó en gloria, nosotros también hemos resucitado en gloria. ¿Por qué? Porque hemos resucitado en una vida nueva, hermanos. Si antes vivíamos como nos placía, ahora ya no, hermanos, porque tenemos una resurrección nueva. Hemos tenido una transformación diferente, hermanos. Una transformación diferente. Era Romanos, hermanos. Romanos 6, 3, 5. Hemos tenido una transformación, hermanos. El bautismo tiene simbolismos, hermanos. Tiene simbolismo el bautismo. Entonces, hermanos, dice, hemos sido sepultados, dice, para que andemos en vida nueva y andemos como es debido. La sepultura, hermanos, el bautismo significa sepultura, que nosotros hemos sido sepultados todos nuestros malos deseos, hermanos. Hemos sido bautizados en la muerte de Cristo. Hemos sido bautizados en su muerte. Y los que hemos muerto al pecado, ¿cómo viviremos aún en él, hermanos? Hemos tenido un cambio. Nosotros morimos, fuimos bautizados en Cristo Jesús, porque fuimos bautizados con su sangre. Con su sangre, hermanos. Fuimos salvados. El bautismo simboliza la sangre de Cristo también. Simboliza la sangre de Cristo. Porque aquí dice, hemos sido bautizados en su muerte. En su muerte.
fuimos bautizados y tuvimos la salvación por medio de la salvación en Cristo Jesús. Aunque el bautismo, hermanos, no es necesario el bautismo para salvarnos, no. Eso simboliza el bautismo, pero el bautismo no salva, hermanos. Porque aquí hay muchas personas que pueden creer que el bautismo salva, pero el bautismo no salva a nadie. Y dice, fuimos plantados, dice, a la semejanza de su muerte. Así también lo seremos en la resurrección, sabiendo que nuestro viejo hombre fue crucificado y fue destruido, a fin de que no sirvamos más al pecado, hermanos. El bautismo, hermanos, significa que nosotros hemos muerto y nosotros hemos resucitado, y significa sepultura, significa muerte, sepultura y resurrección. Hay otros ejemplos aquí, hermanos. Otros ejemplos, Romanos 6:4, ya lo vimos, Romanos 6:3 al 5. Hay otros ejemplos aquí en Colosenses 2:12, en Corintios 15:3 y 4. Vayamos a ver, hermanos, a ver qué dice en Corintios. En Corintios 13:3 y 4, hermanos. Corintios, ¿qué, hermanos? Corintios 15:3 y 4. 15:3 y 4. A ver, veamos qué dice primero de Corintios 15 al 3 al 4. Dice, porque primeramente os he enseñado que Cristo murió por nuestros pecados conforme a las sepulturas, a las escrituras, sepultado conforme a las escrituras. Y dice que fue sepultado y resucitó al tercer día conforme a las escrituras, hermanos. El bautismo, hermanos, significa sepultura y significa resurrección. El cristiano ha muerto al pecado, ha muerto al pecado y ha resucitado en una vida nueva, hermanos. Hemos resucitado en una nueva transformación, hermanos, porque acuérdense lo que dice la palabra de Dios, que somos nuevas criaturas. ¿Por qué? Porque si antes, hermanos, antes usted practicaba cosas que no eran del agrado de Dios, ahora ya no las practica más. ¿Por qué? Porque hemos sido transformados. Ahora el viejo hombre quedó atrás. Ahí queda el viejo hombre, pero nosotros tratamos de agradar a Dios. Tratamos, hermanos, porque nadie es perfecto, pero tratamos de agradar a Dios. Ahora, hermanos, ya vimos por qué bautizamos por inmersión, hermanos. ¿Por qué? Porque Jesús fue bautizado por inmersión. Felipe bautizó por inmersión al eunuco. De eso no hay debate, hermanos, no hay debate. Ahora, ¿quién tiene la autoridad para bautizar, hermanos? ¿Quién tiene la autoridad para bautizar? Hermanos, ¿quién tiene la autoridad para bautizar, hermanos? ¿Puede bautizar cualquier creyente a una persona? No, hermanos, no puede bautizar cualquier persona o cualquier hermano a otro hermano. ¿Por qué? Porque tiene que ser el obispo. El obispo es quien tiene que bautizar, porque el obispo ha recibido la autoridad de Dios, la autoridad de la iglesia. Tiene que tener la autoridad, tiene que tener la ordenación como pastor. Porque si no tiene la ordenación como pastor, no puede bautizar, porque no tiene la autoridad, de Dios. Así que no cualquier persona puede bautizar. Tiene que tener su ordenación como pastor. Vemos que Juan el Bautista, hermanos, bautizó, hermanos. Pero por Juan, hermanos, Juan había recibido la autoridad de Dios, hermanos.
la autoridad de Dios para bautizar. Es por esa razón que Juan bautizó, porque él recibió la autoridad para bautizar. Jesús recibió la autoridad para bautizar. Pedro recibió la autoridad para bautizar. Jesús caminó, hermanos, por tanto tiempo para ser bautizado por Juan, hermanos, porque Jesús sabía que Juan tenía la autoridad de Dios, hermanos. Tenía la autoridad de Dios, Juan. Y esta autoridad fue confirmada por Dios. Fue confirmada por Dios. Porque dice que cuando Juan el Bautista bautizó a Jesús, dice que se escuchó una voz que decía: este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia. Dios le había dado la autoridad a Juan el Bautista para bautizar. El bautismo que Juan el Bautista practicaba era un bautismo de arrepentimiento. Era un bautismo para arrepentimiento, para el perdón de pecados. Y fue confirmada por Dios mismo. Y fue confirmada por el Padre. En Mateo 3, versículo 14 al 17. Jesús le dio la autoridad, hermanos. Le dio la autoridad a la iglesia primitiva de bautizar, hermanos. Escuche que la palabra bautizar significa sumergir al creyente. Ese es el bautismo escritural. Jesús le dio la gran comisión a la iglesia. Y esta comisión no se la dio a cualquier persona. Esta misión se la dio a los 12 apóstoles. A los 12 apóstoles, hermanos, les dijo: id y predicad el evangelio a todo el mundo. Esta autoridad, hermanos, esta autoridad de predicar, no se la dio solo los apóstoles, no. Esta autoridad de predicar se la dio a la iglesia, hermanos. Dijo: vayan y prediquen el evangelio. La autoridad para bautizar solo fue dada a los apóstoles. La autoridad para bautizar fue dada a la iglesia nueva testamentaria, a la iglesia primitiva. El Señor le dio la comisión a la iglesia para que predicaran, pero la comisión para bautizar, la autoridad para bautizar fue dada a los apóstoles. No puede cualquier persona bautizar a un creyente. Tiene que ser un obispo, tiene que ser una persona que haya sido ordenado como pastor. Tiene cierta autoridad porque ha sido respaldado por Dios. Ha sido respaldado por Dios, hermanos. Entonces, hermanos, ¿quién tiene la autoridad para bautizar? Solo aquel que ha recibido la ordenación como pastor. Es quien tiene la autoridad para bautizar. No cualquier persona puede bautizar a otra persona, porque la autoridad fue dada a los obispos. Para eso Dios puso obispos en las iglesias. Para eso Dios puso pastores en las iglesias, para que ellos sean los encargados de bautizar. A nosotros Dios nos ha encomendado, nosotros como iglesia, y también al pastor Dios le ha encomendado, al obispo nos ha encomendado predicar, hermanos. Ese es el mandato, la gran comisión que el Señor dejó a su iglesia, de predicar. Y yo sé que muchos saben qué es predicar, pero el problema es que no queremos predicar. ¿Cuántos bautismos hay, hermanos? ¿Cuántos bautismos dejó el Señor Jesucristo? Déjeme decirle que los bautismos, hermanos, hay dos tipos de bautismos. En el tiempo donde estaban los apóstoles, había dos tipos de bautismos. El primer bautismo era el bautismo del Espíritu Santo. El segundo bautismo es el bautismo del agua. Es el bautismo de Jesús. El bautismo de Jesús. El otro es el bautismo del Espíritu Santo. El don de lenguas, el don de profecía. Aunque muchos piensan que todas estas cosas ya cesaron. Por eso
Por eso, por eso dice la palabra de Dios. Dice la palabra de Dios, hermanos, que solo hay un bautismo. Solo hay un bautismo. Pero aquí no está hablando del bautismo del Espíritu Santo, no. Aquí está hablando del bautismo porque hay muchas personas, hermanos, que se bautizan en el nombre de Jesús. Hay otras personas que se bautizan en el nombre de la Trinidad. Pero ¿cómo debemos de bautizarnos, hermanos? ¿Debemos de bautizarnos en el nombre de Jesús o en el nombre de la Trinidad? Este es un tema muy complicado de explicar. Porque los apóstoles, hermanos, los apóstoles se bautizaban en el nombre de Jesús. Ellos no se bautizaban en la Trinidad. Vayamos a Hechos de la palabra del Señor. Hechos. Hechos capítulo 2. Ahí disculpen el ruido que se escucha, pero es un carro que anda pasando ahí, anda haciendo ruido. Hechos 2. Vemos que hay un bautismo, y este bautismo es el del Espíritu Santo, pero yo no quería hablarles de esto, digo. Vamos a Hechos capítulo... capítulo 10, el bautismo de Cornelio, capítulo 10, y dice así, en el versículo 48, versículo 48, hermanos, de Hechos 10 al 48, hermanos. Dice así la palabra de Dios, y mandó a bautizarles en el nombre del Señor Jesús. Entonces le rogaron que se quedase por algunos días. ¿Qué fue lo que mandó el apóstol Pedro? ¿Qué fue lo que dijo? Les mandó a bautizarlos en el nombre del Señor Jesús. Porque si el Señor Jesús nos dice en Mateo 28 al 19 que nos debemos de bautizar en la Trinidad, ¿por qué Pedro bautizó en el nombre de Jesús? ¿Por qué? ¿Por qué razón, hermanos? Acuérdense en lo que dice la palabra de Dios en Juan, hermanos. Dice el Señor, dijo Jesús, Dios y yo, uno somos. O sea, ellos bautizaban en el nombre de Jesús porque Jesús les había dicho que Dios y Él eran uno solo. O sea, eran un solo Dios. Entonces, por esa razón ellos bautizaban en el nombre de Jesús. Porque Jesús les había dicho, yo y Dios, uno somos. O sea que Él y el Padre son un solo Dios. Es por esa razón que se bautizaban en el nombre de Jesús. Porque decían, ¿para qué bautizarnos en la Trinidad? Si Jesús dijo que Él y el Padre uno son. Él y el Padre uno son, hermanos. Y eso es cierto, hermanos. Jesús y el Padre son uno solo. Son un solo Dios. A veces, hermanos, nos complicamos tanto las cosas, hermanos. Pero Jesús, por eso es la razón que bautizaban en el nombre de Jesús. Porque Jesús dijo, yo y el Padre, uno somos. Uno somos, hermanos. Solo hay un bautismo, hermanos. Solo hay un bautismo. No se bautiza en el nombre de Jesús, hermanos. Aunque no hay ningún problema bautizarse. Si usted se quiere bautizar en la Trinidad con Jesús, no hay problema. Porque acuérdese lo que dice la palabra de Dios. El Padre y Dios, uno somos. Solo hay un bautismo. Ellos bautizaban en el nombre de Jesús. Porque malentendieron las cosas, hermanos. Malentendieron las cosas.
Jesús les había dejado muy en claro en Mateo 28 bautizar en el nombre de la Trinidad. Pero es que no entendieron las cosas. Es que el Señor Jesús, hermanos, muchas veces les hablaba en parábolas, les hablaba diferente y ellos no entendían, hermanos, no entendían lo que el Señor Jesús les estaba diciendo. No entendían. Como les decía, en el tiempo de la edad primitiva había dos bautismos. Uno era el bautismo de Jesús y otro era el bautismo de los dones espirituales. El bautismo de los dones espirituales. ¿Cuál era el bautismo de los dones espirituales? Las lenguas, las profecías. Ese era el bautismo del Espíritu Santo. Pero solo hay un bautismo solo hay un bautismo que Jesús dejó. ¿Y cuál era? Bautizarse en la Trinidad. O bueno, hermanos, no lo contemos como bautismo, pero porque en Efesios nos dice que solo hay un bautismo, solo hay un bautismo. No puede haber más bautismos. Solo hay un solo bautismo. Hermanos, el Dios, hermanos, en el tiempo de que la iglesia estaba siendo perseguida, el Señor no aceptó el bautismo de Apolos, hermanos. ¿Por qué razón el Señor no aceptó el bautismo de Apolos, hermanos? ¿Por qué? ¿Por qué, hermanos? Porque Apolos estaba bautizando en otro bautismo. Había bautizado en el bautismo de Juan. Y el bautismo de Juan no era válido, hermanos. No era válido. Estaba bautizando en el nombre para perdón de pecados, pero en el bautismo de Juan, que era para arrepentimiento. Pero dice el Señor, no por obras para que nadie se gloríe. Y aparte, hermanos, Juan, porque cuando murió Juan, se acabó el tiempo de la ley. Y cuando llegó Jesús, llegó el tiempo de la gracia, hermanos. El tiempo de la gracia. Entonces, cuando murió Juan, el bautismo de los discípulos de Juan ya no tenía autoridad. Perdieron autoridad. Porque ahora el Señor Jesús había establecido un bautismo. Y ese bautismo era en la Trinidad. Ese bautismo que el Señor le encomendó a la iglesia primitiva, no salva, hermanos, no salva ese bautismo. No salva, hermanos. Porque yo he escuchado decir, hermanos, de muchas iglesias pentecostales, que el bautismo salva, hermanos, pero no. Nos deja muy en claro en la palabra de Dios en Efesios 2, 8, 9, que no por obras para que nadie se gloríe. Y nos dice en 1 de Timoteo 4 al 5, hay un solo y un mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo, hombre, hermanos. El bautismo no es el mediador. Quien es el mediador, quien por obtenemos la salvación, que es la gracia, es nuestro Señor Jesucristo. Es la razón por la que nosotros somos salvos. El bautismo no nos salva. Las lenguas, hablar lenguas, tener el don de profecía, hablar todo eso, no salva a ningún cristiano. Así tú puedas ser pentecostés, así tú puedas hablar lenguas, así tú puedas ser profeta, pero nada de eso te va a salvar. Lo que te va a salvar es la misericordia de Dios. No hay ningún ser humano que no peque. No hay ningún ser humano que no peque. La perfección la alcanzaremos en el cielo. La alcanzaremos en el cielo. Hay muchos pecados. Hay muchos pecados y nadie es perfecto, hermanos. Nadie es perfecto porque acuérdense lo que dice la palabra de Dios. Lo que dice la palabra de Dios. Quien dice que no ha pecado es un mentiroso. Nos dice en 1 de Juan que el que dice que no ha pecado es un mentiroso. También la palabra de Dios nos dice que no hay justo ni aún uno. En Romanos, hermanos, nos dice no hay justo ni aún uno. Todos hemos pecado. Todos somos pecadores. La perfección la alcanzaremos en el cielo.
Nosotros tratamos de alcanzar la perfección. Nosotros tratamos de llegar a la estatura de Jesús, pero no podemos, porque la perfección, el único perfecto, el único santo es Dios. Entonces, hermanos, el bautismo de Apolos no tenía autoridad. No tenía autoridad el bautismo de Apolos, porque él no había recibido autoridad de la iglesia primitiva. Pablo pudo bautizar, Pedro pudo bautizar, los pastores pueden bautizar porque han recibido la autoridad de la iglesia. Y aparte, hermanos, ellos han recibido, hermanos, el certificado, la ordenación como pastores. No cualquier persona tiene la autoridad para bautizar, hermanos. ¿Cómo debemos de bautizarnos? Ya les dije. Debemos de bautizarnos en la Trinidad, porque así el Señor lo dejó escrito, hermanos. Aunque el bautismo, hermanos, así usted se haya bautizado en Jesús o se bautice en la Trinidad, eso no lo va a salvar. No lo va a salvar. Sino solo hay un mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre. Solo Él es el mediador. Ni la Virgen María, ni nada de eso va a salvar a ningún ser humano. Ni el bautismo, ni María, nada de eso, hermanos. Ni el pastor, sino su arrepentimiento y la gracia y la misericordia de Dios. Un verdadero arrepentimiento, hermanos. Entonces, hermanos, no todas las personas pueden bautizar, tienen que tener la autoridad de la iglesia, tienen que tener la ordenación como pastor. Solo un pastor puede bautizar, un hermano no puede bautizar, un evangelista no puede bautizar, un profeta no puede bautizar, nadie puede bautizar, sino solo el pastor puede bautizar, porque el pastor ha recibido la autoridad de Dios para bautizar. Hermanos, Pablo recibió autoridad, Pedro recibió autoridad, Juan recibió autoridad, pero ellos recibieron autoridad de Dios, no del hombre, sino de Dios. La iglesia primitiva recibió autoridad para bautizar, hermanos. Todo bautismo de cualquier iglesia, hermanos, así sea pentecostés, así sean bautistas, así sean de lo que sea, hermanos. Pero mientras sea un bautismo bíblico, es válido. Mientras sea un bautismo bíblico, es válido. El bautismo bíblico es por inmersión. El bautismo bíblico tiene que ser sumergido el creyente, tiene que ser cubierto en agua. Ese es el bautismo bíblico, y si usted siguió ese bautismo, su bautismo es bíblico y es aceptado. ¿Qué es lo que el bautismo hace para nosotros, hermanos? ¿Qué es lo que el bautismo hace para nosotros, hermanos? El bautismo es un acto de rectitud. El bautismo es un acto de obediencia. El bautismo es un acto de una posición de servir a Dios, una posición de poder servirle a Dios, hermanos. El bautismo nos reviste de Cristo, hermanos, nos reviste de Cristo. El bautismo es una buena conciencia hacia Dios. Hermanos, ¿cuántos cristianos están en las iglesias y aún no se han bautizado? ¿Cuántos bautismos tienen años en sus iglesias y no se han bautizado aún? Recuerde que el bautismo no es si usted quiere, el bautismo también es una obligación que todo cristiano tendría que cumplir. Es una obligación. Aunque el bautismo no salva a nadie, pero todo cristiano tiene que bautizarse. ¿Cómo puede ser posible que un cristiano que ya tiene 22 años en la iglesia, que ya tiene 30 años o 40 años no sea bautizado? ¿Cómo puede ser posible eso, hermanos? No, hermanos, usted tiene que cumplir con ese paso de obediencia, a Dios. El bautismo es como el ganar almas, hermanos. No si usted quiere predicar, no si usted no quiere bautizarse.
Usted tiene que obedecer a la palabra de Dios. Usted tiene que obedecer a la palabra de Dios. Muchos piensan que porque estamos bajo la gracia, yo puedo pecar, yo puedo hacer lo otro. No, no, la gracia es una ley también, hermanos. Y la gracia se tiene que obedecer. ¿Acaso porque estamos en la gracia vamos a decir, voy a pecar? No, dice Pablo, perseverad en la gracia, perseverad en la gracia. Tenemos que perseverar también, hermanos. Diremos, ¿acaso porque tenemos la gracia vamos a estar todavía pecando? No, hermanos, en ninguna manera vamos a seguir pecando. Porque los que hemos muerto al pecado, ¿cómo viviremos aún en él? La gracia es una ley y la ley se tiene que cumplir. La ley del bautismo se tiene que cumplir. La ley de la gracia se tiene que cumplir. La ley de ganar almas se tiene que cumplir. Dios ordenó bautizarse. Dios ordenó predicar. Dios ordenó. ¿Qué es lo que el Señor ordenó? Sed santos porque yo soy santo. Y si Dios dijo sed santos, pues tenemos que ser santos. Si Dios dijo bautícense, tenemos que bautizarnos. Si Dios dijo ganen almas, tenemos que ganar almas. Ahí se ve realmente quiénes son los hijos obedientes a Dios. Tenemos que obedecer a las aguas del bautismo. Tenemos que obedecer a Dios, hermanos. Tenemos que obedecer a Dios. No es si usted quiere, hermano, tiene que bautizarse. Tiene que bautizarse. Dice, porque todos los que hemos sido bautizados en Cristo, hermanos, todos los que hemos sido bautizados en Cristo, hemos sido revestidos. Hemos sido revestidos de gloria, hermanos, de gloria. Hemos sido sepultados en gloria. Hemos sido resucitados en gloria, hermanos. Hemos sido revestidos. Somos nuevas criaturas. Somos nuevas criaturas, hermanos. Hemos sido transformados. Los que hemos sido bautizados en Cristo. Eso simboliza el bautismo, hermanos. Sepultura y resurrección. Sepultura y resurrección, hermanos. ¿Quién puede ser bautizado, hermanos? ¿Quién puede ser bautizado? Antes de que un creyente sea bautizado, hermanos, como les decía, antes de que un creyente se vaya a bautizar, tiene que recibir un discipulado. Un discipulado, hermanos. Tiene que ser discipulado. Se le tiene que enseñar por qué se tiene que bautizar. ¿Qué simboliza el bautismo? ¿Por qué razón va a bautizarse? ¿Por qué quiere bautizarse? Tiene que decirle al creyente, explicarle por qué razón va a bautizarse. Solamente aquellos que hayan recibido a Cristo, solamente aquellos que hayan recibido el discipulado, pueden bautizarse. Esos son los que sí pueden bautizarse. Aquel creyente que haya hecho la oración de fe y haya recibido al Señor Jesucristo en su corazón, puede bautizarse. Pero antes de bautizarnos, escuche, antes de bautizarnos, el Señor demanda arrepentimiento. El Señor demanda arrepentimiento y fe. ¿Qué es arrepentirse, hermanos? Arrepentirse, hermanos, acuérdense, arrepentirse es un cambio de vida. Si usted antes tomaba, ahora ya no toma, hermanos. Si usted antes se enojaba, ahora ya no se enoja. Si usted antes peleaba, ahora ya no pelea. Si usted antes hacía cosas que no eran del agrado de Dios, ahora ya no las hace. Porque ha tenido un arrepentimiento verdadero. Tenemos que tener un arrepentimiento genuino, hermanos. Un arrepentimiento que venga del alma, hermanos, que venga del corazón. Un arrepentimiento genuino. ¿Qué creyente se puede bautizar? Para bautizarse, hermanos, tiene que tener arrepentimiento, tiene que tener a Cristo en su corazón, tiene que tener... Les voy a decir por qué tenemos que tener arrepentimiento, hermanos, porque muchos cristianos
han recibido a Cristo en su corazón, hermanos, y aún siguen haciendo las cosas del mundo. ¿Cómo puede ser que un cristiano que ya fue bautizado, un cristiano que ya recibió a Cristo, aún siga viviendo como el mundo? Un cristiano que ya recibió a Cristo, aún siga vistiéndose como el mundo, así descubierto, enseñando todo. Un cristiano que ya recibió a Cristo, dando mal testimonio. Un cristiano que ya recibió a Cristo, haciendo cosas que no están bien. No puede un cristiano bautizarse si no ha tenido un arrepentimiento verdadero. No, un cristiano para bautizarse también tiene que tener fe. Fe, hermanos, ¿qué es la fe, hermanos? ¿Qué me pueden decir qué es la fe? La fe, hermanos, busquen en sus casas, hermanos, anoten qué es la fe y ponen la respuesta ahí. ¿Qué es la fe? Les voy a decir qué es la fe. La fe, hermanos, acuérdense lo que dice en la palabra de Dios. No me acuerdo en qué versículo viene, pero dice: la fe es pues la certeza de lo que se espera y la convicción de lo que no se ve, hermanos. ¿Qué es la fe? La fe es un producto, hermanos, de que nosotros no podemos ver nada, pero estamos creyendo. Eso es la fe, hermanos. Eso es la fe. ¿Cuántos de aquí han guardado la fe? ¿Cuántos de aquí han tenido fe? La fe, hermanos, es tener fe, aunque pasen 1000 problemas, aunque pasen 1000 cosas, uno tiene que guardar la fe, hermanos. Uno tiene que guardar la fe. Aquel creyente que tiene fe está creyendo de que está recibiendo la salvación. Aquel cristiano que tiene fe está creyendo de que Dios es real, de que Dios existe, hermanos. Porque una persona, si no tiene fe, no puede ser salva. No puede ser salva. Primero tiene que haber fe, arrepentimiento y tiene que, para ser bautizado, tiene que tener arrepentimiento, fe, y tiene que haber sido su oración genuina, verdadera, hermanos. Lamentablemente, hermanos, muchas iglesias piensan que el bautismo salva, pero el bautismo no salva, hermanos. Acuérdese, 1 de Timoteo 4:5. Hay un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo, hombre. Y no por obras, para que nadie se gloríe. Salvos por gracia, hermanos. Salvos por gracia. El bautismo, el Señor Jesucristo nunca dijo: el bautismo salva. No dijo: todo aquel que invocar el nombre del Señor, todo aquel que invocar el nombre de Jesús va a ser salvo. Nunca dijo: todo aquel que se bautice va a ser salvo. No, dijo: todo aquel que invocare el nombre del Señor será salvo. Solo aquel que invoque el nombre del Señor genuinamente, un arrepentimiento verdadero, va a ser salvo. Nunca dijo: aquel que se bautice va a ser salvo. No, el Señor nunca dijo eso. Nunca dijo eso. En su palabra, hermanos, dijo: sino todo aquel que invoque el nombre del Señor será salvo. Dice: he aquí yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él, cenaré con él y él conmigo, hermanos. Jesús dijo que Él es la puerta. No hay otro camino más que Jesucristo. Nos dijo en Juan 14:6, nos dijo: yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre si no es por mí, hermanos. No hay otro camino para llegar al Padre. No hay otro camino para llegar a Dios. No hay otro camino para ser salvos, sino solo Jesucristo. Él es el camino, Él es la vida y Él es el camino. Yo soy el pan que descendió del cielo, dice el Señor Jesucristo. Yo soy el camino. Todo aquel que coma mi pan, todo aquel que beba mi carne, vivirá eternamente. Tampoco crea que es literal, no. Está hablando, no va a comer la carne del Señor Jesucristo, no. Sino todo aquel que invoca el nombre del Señor será salvo. Es lo que está diciendo el Señor Jesucristo. Solo aquellos, hermanos, que hayan recibido al Señor Jesucristo, que hayan sido bautizados, que hayan tenido un arrepentimiento, que hayan tenido fe, pueden bautizarse.
Todo aquel que ha sido discipulado puede bautizarse, porque primero se le tiene que explicar al creyente por qué se tiene que bautizar, por qué es importante bautizarse, por qué tiene que hacer esto, por qué tiene que hacer lo otro. Tiene que explicársele al creyente por qué tiene que